El caso Koldo muestra que la corrupción no es un problema del socialismo, es que no hay socialismo sin corrupción. La realidad del caso Koldo es que no deja de ser nada más que la punta del iceberg de lo que ha sido la utilización de un evento y de una crisis sanitaria como la pandemia para introducir todos los elementos de control absoluto y de enriquecimiento por parte de los políticos en un momento extremadamente débil para la economía española. Vamos a hablar de todo ello. El caso Koldo no es una novedad. El caso Koldo venía comentándose en muchos mentideros de la prensa, en muchos medios económicos, etcétera, desde hace mucho tiempo. Se sabía perfectamente que el actual ministro de Transportes había pagado más de un 730% más de lo que podía haber pagado por mascarillas en concurso y con las ofertas recibidas a través de la trama de Koldo. Se sabe que en Baleares se dio un contrato gigantesco que, además de no cumplirse con unas mascarillas fake y además que fue un absoluto desastre, luego hasta el momento en el que la presidenta no salió del gobierno no se pidió que se devolviese el dinero. Se sabía perfectamente que se habían utilizado todo tipo de mecanismos políticos para forzar a que las entidades de las comunidades autónomas y las entidades gubernamentales utilizasen la trama. ¿Para qué? Para generar un proceso de comisiones y de enriquecimiento absolutamente desproporcionado. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Todo esto del caso Koldo se une a lo del Tito Berni, se une al auténtico desastre de la gestión de la pandemia. No podemos olvidar algo muy importante. Vamos a ver, este gobierno llegó porque se presentaba como el adalid de la política limpia, el adalid de la política transparente. Escuchen un momento este mensaje de la moción de censura. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública, sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa a la ciudadanía. Usted, señor presidente, ha hundido hasta límites insospechados la dignidad de la sede que ocupa. Y ante esa realidad, que lo dice todo el mundo, dentro y fuera de esta Cámara, dentro y fuera de nuestro país, no ha tenido ni la decencia política de al menos dimitir. Hemos vivido en el universo de la presunción de los delitos y de la presunción de la inocencia. Pero este tiempo de las presunciones se acabó. Derivar siempre a la culpa a los demás, esto que nos pasa es como lo de los niños, ¿no? Pero con hechos probados, el resto va a colaborar con la impunidad. La diferencia es que hay algunos que dejan la vida política y otros se aferran a ella. La diferencia es que unos se enriquecen y otros no. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. Y en ese sentido, la decencia debe ser algo esencial. Los socialistas pensamos que es una moción de censura para recuperar la dignidad de nuestra democracia. Mientras las familias sufrían la crisis, otros se hacían millonarios. Un verdadero círculo perfecto de corrupción. Efectivamente, es alucinante, ¿verdad? Cuando lo vemos. ¿Y qué es lo que hemos vivido? Lo que vivimos en el caso de la pandemia con este gobierno fue la realidad, la evidencia de que no se le puede dar el poder a los políticos cuando se trata de gestionar unos servicios públicos que son esenciales. Atención a la cadena de eventos. Primero, el gobierno negó la pandemia. El gobierno negó la pandemia con miembros de Podemos diciendo que el coronavirus estaba completamente controlado, que era una gripe. El gobierno envió a las residencias, como comentaba la patronal de residencias, un comunicado diciendo que esto era una gripe, que no había que hacer nada. El experto mayor del gobierno nos decía que no iba a haber más que unos pequeños casos por aquí. La ministra Calviño nos decía que iba a tener efectos y cito, poco significativos en la economía y, por supuesto, durante todo ese periodo de propaganda se perdieron semanas absolutamente claves para prevenir.
Pero es que el gobierno mintió primero sobre la pandemia, después mintió sobre los tests, hasta la Organización Mundial de la Salud, porque decía que hacía unos tests que no hacía, y además de no hacerlos, tuvo la desvergüenza de hacer un intento de disfrazarlo ¿con qué? Con propaganda. Mintió sobre la pandemia, mintió sobre los tests, mintió sobre los fallecidos. Todavía al día de hoy no sabemos exactamente la cifra de fallecidos durante la pandemia. Mintió sobre las implicaciones económicas. Mintió además al imponer estados de alarma inconstitucionales que utilizaron no solamente para encerrarnos a todos de manera inconstitucional, sino además para meter vía decreto ley y fuera del control parlamentario hasta una ley de educación. Se metieron leyes, se llevaron a cabo contratos absolutamente opacos de miles de millones, mientras se dedicaban a atacar a Ayuso por algo que la justicia europea y la justicia nacional ha desestimado, y por supuesto para atacar a Ayuso por una gestión de las residencias que, uno, no era suyo, y segundo, lo más importante, que si miramos los datos de fallecidos en las residencias, si a ellos de verdad les importasen las residencias, de si de verdad les importasen los fallecidos durante la pandemia, estarían avergonzados de las cifras de las comunidades autónomas donde ellos gobiernan, de fallecidos en residencias. Pero lo importante que hay que entender aquí es que Tito Berni, Koldo, todos estos contratos opacos, la utilización del Boletín Oficial del Estado para imponer todo aquello que el gobierno deseaba, la utilización que estamos viviendo hoy, es alucinante que la Fiscalía no haya actuado y no haya pedido que estas personas que han sido imputados sean detenidos, y se les ha liberado porque la Fiscalía no ha tomado acción. ¿Y de quién depende la Fiscalía?, decía Pedro Sánchez. Pues ya está. El gran problema de la corrupción es que es mucho más que, es que se han llevado un poco de dinero, que no es cierto. Se han llevado millones. Estamos hablando de cuentas opacas en Luxemburgo con más de 100 y pico millones. Estamos hablando de cientos de millones movidos por distintos contratos. Estamos hablando de contratos completamente opacos en los que se había perdido toda la posibilidad de saber exactamente qué era lo que había pasado. Si es que tiraron con bala de rey, haciendo lo que les daba la gana y utilizando, vuelvo a repetir, unos estados de alarma, que lo que hacían era darle poder absoluto a un gobierno que además tenía una serie de miembros que se dedicaban a vivir la vida loca. Las fiestas de Tito Berni, mientras todos estábamos encerrados, saliendo a comer donde les daba la gana, utilizando el Falcón para lo que les daba la gana, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto una gestión económica absolutamente desastrosa. Un informe reciente del Instituto Juan de Mariana se muestra con datos oficiales que España es el peor país de toda la Unión Europea, de los 27, en cuanto a gestión económica 2019-2023. El peor en reducción del paro, el peor en crecimiento económico, el peor en todo lo que tiene que ver con aumento de deuda, con mejora de la renta disponible y con el aumento de los impuestos. Es decir, estamos entre los peores en todo eso, pero es el peor en agregado, ¿de acuerdo? Entre los peores en crecimiento económico, desde luego que entre los peores en reducción del desempleo, y eso maquillándolo, y además, por supuesto, de los peores, vamos, a la cola total en renta disponible y poder adquisitivo, en deuda y, por supuesto, en aumento masivo de impuestos. Nos han crujido impuestos, nos han utilizado como literalmente cajeros automáticos durante una pandemia en la que se han dedicado a despilfarrar el dinero público de manera absolutamente
avergonzante. Pero no solamente es avergonzante, es que nos enteramos que la trama Koldo tenía acceso a los fondos europeos sin el más mínimo problema, mientras las pymes están todas ahogadas. Nos enteramos, por supuesto, que la trama de Koldo tenía toda la libertad para llevar dinero a Luxemburgo, etcétera, etcétera, mientras a ti te fiscalizan hasta si has pasado una hora más trabajando de las que aparentemente deberías. En realidad es la demostración absoluta, de nuevo, de que la corrupción no es una anécdota, sino que sin la corrupción no existe el socialismo, y que la realidad de esto es, de nuevo, como lo hemos vivido siempre, que mientras ellos miran a la paja en el ojo ajeno, la viga en el ojo propio, dicen que son casos aislados. Y no son casos aislados. Y cuando digo socialismo, hablo de socialismo de izquierdas o de derechas. Por eso es tan importante que el Estado sea pequeño y tenga poco acceso a poder absoluto, porque el poder absoluto corrompe absolutamente siempre. Que no te engañen.